Familia de los microprocesadores. Microprocesadores Zilog. En 1976 la compañía crea el Zilog Z80, que era un microprocesador basado en el Intel 8080 con algunas mejoras. Microprocesadores Motorola. Uno de sus principales componentes es el Motorola 6800, el cual fue lanzado al mercado en 1975, poco después del Intel 8080. Su conjunto de instrucciones está formado por 78 de estas y posiblemente es el primer microprocesador que contó con un registro de índices. Tenemos lo que son los microprocesadores Spark. Tenemos las tres generaciones. En la primera generación, que fue en 1987, contaba con una frecuencia de reloj de 16 a 50 MHz y con un diseño escalar. Tenemos lo que es en la segunda generación del 1992, Super Spark, frecuencia de reloj de 33 a 50 MHz con un diseño super escalar. Y por último tenemos la tercera generación del Spark, que es el Ultra Spark 2, con una arquitectura super escalar de 4 etapas y de 64 bits, 5 unidades de punto flotante, velocidad entre los 250 y 300 MHz. Tenemos los microprocesadores PowerPC. PowerPC es una arquitectura de computadoras de tipo RISC. Este microprocesador está diseñado en base a la arquitectura Power de IBM, con algunos componentes tomados del microprocesador Motorola 6800 para darle compatibilidad con la arquitectura de los ordenadores de Apple. Tenemos lo que son los microprocesadores AMD, que es una familia extensa. Tenemos lo que es el AMD 9080, es una copia originalmente sin licencia del Intel 8080. Posteriormente fue renombrado a AM8080. Las primeras versiones del AM8080 funcionaban a una velocidad de reloj de 2 MHz. Tenemos el AM286. Este microprocesador es una copia del Intel 286 creado con permiso de Intel. Tenemos lo que es el AM386, fue creado por AMD en 1991. Fue un procesador con características semejantes al Intel 80386 y compatible 100% con este último. Tenía una velocidad de hasta 40 MHz. Tenemos lo que es el AM486. Este es un procesador compatible con la arquitectura x86, compatible al Intel 8486. Tenemos el AMD 5X86, es un procesador compatible con la arquitectura x86, presentado en 1985 por Advanced Micro de dispositivo destinado a ser utilizado en los ordenadores basados en un 486. Tenemos el AMD K6, fue lanzado en 1997. Este procesador estaba diseñado para funcionar en placas de Pentium. La principal ventaja del AMD con respecto al Pentium era su precio. El K6 tuvo una gran aceptación en el mercado, presentándose como un rival fuerte para Intel. Su sucesor fue el microprocesador K6-2. Tenemos lo que es el AMD Duron. Es una gama de microprocesadores de bajo costo compatibles con el Athlon. Por lo tanto, con una arquitectura x86 fue diseñado para competir con las líneas de procesadores Celeron de Intel. La diferencia principalmente entre los Atom y los Duron es que los Duron solo tienen 64 kilobits de memoria caché L2 frente a los 256 kilobits del Athlon. Tenemos el AMD Opteron. Fue el primer microprocesador con arquitectura x86 que usó conjunto de instrucciones AMD64, también conocido como x86-64. También fue el primer procesador con arquitectura x86 de octava generación. Tenemos el Zenprom. Es un procesador de bajo costo con arquitecturas x86 fabricado por AMD. El AMD Zenprom
reemplaza el procesador Durón. Posteriormente, el Sempron se basó en el núcleo Barton del Athlon XP. Esta versión tenía un índice de prestaciones relativas de 3000 más y poseía un caché de segundo nivel de 512. Tenemos el AMD Turion de 64. Es una versión de bajo consumo del procesador AMD Athlon 64 destinada a los ordenadores. Es compatible con el socket 754 de AMD y dispone de 512 o de 1024 KB de caché L2 y un controlador de memoria de 64 bits integrado. Tenemos lo que son los microprocesadores Cyrix. Este ha sido el tercero entre los procesadores Intel. Se ha caracterizado también por sus diseños avanzados y originales, lo que le ha provocado más de un inconveniente por falta de compatibilidad. Sus primeras versiones de 6x86 Cyrix tuvieron serios problemas, demasiado a su alto consumo, lo que generaba un calentamiento excesivo en los reguladores de tensión de la placa base. Tenemos el 6x86MX. Este es el primer microprocesador de Cyrix que lleva implementado el juego de instrucciones MMX. Sus desventajas son el bajo rendimiento de sus coprocesadores matemáticos, lo que conlleva que por lo menos dos de sus procesadores trabajen con una velocidad de bus de 75 y 83 MHz. Tenemos el MII o el Mi. Su diseño es idéntico al del 6x86MX, el mencionado anteriormente, y solo consigue imponerse a aquel por la mayor velocidad de sus nuevos modelos. Tenemos la familia de los microprocesadores Intel. Actualmente tiene una cuota del mercado mundial de los microprocesadores muy grandes, ya que sus procesadores se utilizan en la mayoría de los computadores compatibles PC. Tenemos el Intel 4004, que este fue el primer microprocesador de 4 bits en un simple chip, así como el primero disponible comercialmente. Intel 4040 fue el sucesor del Intel 4004. El Intel 4040 fue usado principalmente en juegos, pruebas, desarrollo y equipos de control. El paquete de 4040 era más de 2 veces de ancho del 4004 y tenía 24 pines en lugar de los 16 del 4004. Tenemos el Intel 8080 y 8085. Estos son procesadores de 8 bits fabricados por Intel a mediados de los 70. El 8085 era binariamente compatible con el 8080. Tenemos el 8086 y el 8088. Son dos microprocesadores de 16 bits diseñados por Intel en 1978. Inicialmente las arquitecturas por 86. La diferencia entre el 8086 y el 8088 es que el 8088 utiliza un bus externo de 8 bits para el empleo de circuitos de soporte al microprocesador más económico. En contraposición, el bus de 16 bits del 8086, el 80186 y el 80188, estos dos microprocesadores fueron desarrollados por Intel alrededor de 1982 y los 80186 y los 80188 son una mejora del Intel mencionado previamente, anterior a este, que es el 8086 y del Intel 8088 respectivamente. El 80286, llamado oficialmente IAX286, también conocido como i286 o 286, es un microprocesador de 16 bits de la familia de la arquitectura por 86 o x86. Acabó alcanzando una velocidad de hasta 20 MHz. Tenemos el IA32, es la arquitectura de microprocesadores de 32 bits de Intel. Arquitectura de Intel de 32 bits son los microprocesadores más usados en los ordenadores personales PC. Tenemos el 80386, que es el i386
i386. Es un microprocesador CISC con arquitectura por 86. Era el prototipo de la tercera generación de la arquitectura por 86. Tenemos el 8486. Son una familia de microprocesadores de 32 bits con arquitectura de x86 diseñados por Intel. La principal diferencia con el i386 son las siguientes. Primero, tiene un conjunto de instrucciones optimizado, una unidad de coma flotante y un caché unificado e integrado al propio circuito del microprocesador y una unidad de interfaz de bus mejorada. Tenemos la familia de los Pentium. El procesador Intel Pentium está formado por 3.1 millones de transistores y direcciona memoria con 64 bits, integra dos memorias de caché de 8 KB, una para datos y otra para códigos o direcciones, y tiene dos unidades aritméticas lógicas, 2 ALU, lo que le permite hacer tratamientos paralelos. Por lo tanto, el Pentium puede ejecutar hasta 2 instrucciones por ciclo de reloj. Esta optimiza para ejecutar el código 16 bits. Tenemos el Pentium 2. Este está basado en una versión modificada del núcleo P6, usado por primera vez en el Intel Pentium Pro. Tenemos el Celeron, que es el nombre que lleva la línea de procesadores de bajo costo de Intel. Está basado en el Pentium 2. Posteriormente salieron nuevos modelos basados en las tecnologías Pentium 3 y Pentium 4. Tenemos lo que es el Pentium 3. El Pentium 3 es un microprocesador de arquitectura i6-86. Las primeras versiones eran muy similares al Pentium 2, siendo la diferencia más importante la introducción de las instrucciones SSE. Al igual que con el Pentium 2, existía una versión Celeron de bajo costo y una versión Xeon. Pentium 4 es un microprocesador de séptima generación basado en la arquitectura x86 y manufacturado por Intel. Es el primer microprocesador con un diseño completamente nuevo desde el Pentium Pro de 1995. El Pentium 4 original, denominado Willamette, trabaja a 1,4 y 1,5 GHz y fue lanzado en noviembre de 2000. Tenemos el Pentium 4 edición extrema. Intel anunció la edición extrema del Pentium 4. Se destacó en el área de la codificación multimedia, ya que superaba la velocidad de los anteriores Pentium 4 y a toda la línea de AMD. Tenemos el Pentium M. Fue introducido en marzo de 2003. Este microprocesador cuenta con una arquitectura x86. Originalmente fue diseñado para uso de ordenadores portátiles. Tenemos también el Pentium D. Este fue introducido por Intel en el 2005. Un chip Pentium D consta básicamente de dos procesadores Pentium 4 de núcleos precoz en una única pieza de silicio con un proceso de fabricación de 90 nanómetros. Incluye una tecnología DRM para hacer posible un sistema de protección anticopia de la mano de Microsoft. Tenemos el Xeon, que es la actual generación de microprocesadores Intel para servidores PC. El primer procesador Xeon apareció en 1998 como Pentium 2 Xeon. Tenemos la familia de los Core. Tenemos el Intel Core. Es el primer microprocesador. Es el microprocesador de Intel que cuenta con dos núcleos de ejecución. Fue lanzado en enero de 2016. El microprocesador Intel Core Duo está optimizado para las aplicaciones de subprocesos múltiples y para la multitarea. Puede ejecutar varias aplicaciones simultáneamente, como juegos, gráficos o programas que requieran muchos cálculos, al mismo tiempo que pueden descargar música o analizar su PC con antivirus en el segundo plano. Siguiendo esto aparecen los procesadores o microprocesadores de las últimas generaciones, como es el Core i3. El Core i3 fue lanzado o se dio a conocer el 7 de enero de 2010. Intel lanzó el primer procesador Core i3. Estos son procesadores de doble núcleo con procesador gráfico integrado. La GPU denomina Intel HD, que funciona a
733 MHz. Este primer modelo poseía 4 MIB de caché de nivel 2 y un controlador de memoria para DDR3. La función Turbo Boost no está habilitada, pero la tecnología Hype sí, lo cual permite al microprocesador tener dos hilos o núcleos lógicos por cada núcleo físico. También tenemos el Core i5. Este Core i5, el 8 de septiembre de 2009, Intel lanzó el primer procesador Core i5, el Core i5 750, que es un procesador de 2,66 GHz, cuádruple de núcleo con tecnología Hype desactivada. Los Core i5 tienen un caché de L3 de 8 MIB, un bus DMI funcionando a 2,5 GT por segundo y soporta para memoria en doble canal DDR3. Los mismos procesadores con diferentes conjuntos de características, una frecuencia de reloj tecnológica de Hyper y otras activadas. Se venden como Core i7 y Xeon 3400. Por último tenemos el Core i7. Core i7, que este fue a inicios del 2009, Intel se ofrece en aparadores. Estos procesadores tienen integrados 4 o 6 núcleos, solamente quedándose con la palabra Kill o 6 en el nombre. Llegan a tener una velocidad de 2,666 GHz, integran caché de 3 MB, 6 MB y 8 MB, 10 MB, 12 MB y hasta 15 MB. Además, tienen una memoria L3 promedio de 8,5 MB, siguiendo la tendencia de AMD. En el uso de este tipo de memorias RAM, utilizan el Socket 1155, 1366 y 2011. Además, manejan una nueva nomenclatura para la velocidad denominada QPI en GT por segundo, lo que significa gigatransferencias por segundo. Listo, muchas gracias.